La historia que les voy a contar no empieza con una bebida refrescante, ni con un eslogan pegadizo. Empieza con dolor, con desesperación y con un hombre que solo buscaba una salida a finales del siglo XIX. Atlanta era una ciudad que intentaba levantarse de las cenizas de la guerra civil entre sus calles. Un farmacéutico y veterano de guerra, llamado John Steed Pemberton, luchaba sus propias batallas. Herido en combate, vivía con un dolor crónico que lo atormentaba día y noche. Como muchos en esa época, buscaba alivio en tónicos y elixirs que prometían curas milagrosas, pero rara vez cumplían. Pemberton no estaba bien, ni física ni económicamente. El mercado estaba inundado de remedios falsos que se vendían como pan caliente. Y él, desesperado por sobrevivir, decidió crear el suyo. No soñaba con crear una marca mundial, solo quería pagar sus deudas. Tras innumerables intentos en su laboratorio, dio con un jarabe oscuro, espeso y con un aroma particular. Sus ingredientes principales eran extracto de hoja de coca y nuez de cola, sustancias comunes y aceptadas en la medicina de aquel entonces, pero la fórmula era inestable. No destacaba en nada. Parecía otro fracaso más en su larga lista. El plan era simple en venderlo como un tónico medicinal diluido en agua, un producto más en los estantes de una farmacia cualquiera. Pero entonces ocurrió algo que cambió la historia para siempre. Y no fue una estrategia brillante, fue un simple error. Cuando el jarabe llegó a la farmacia Jacobs, un día, alguien, en lugar de mezclarlo con agua común, decidió probar con agua carbonatada. Nadie estaba intentando inventar un refresco. Simplemente sucedió. El resultado fue tan diferente, burbujeante, sorprendentemente refrescante y con un sabor agradable que nadie esperaba. En ese instante, algo hizo clic. El jarabe dejó de ser una medicina, pero todavía estaba muy lejos de ser un éxito. Empezó a venderse en la fuente de soda de la farmacia a 5 centavos el vaso. Las ventas eran pésimas. Había días en los que no se vendía ni uno solo. Pemberton seguía enfermo, seguía endeudado y poco a poco empezó a vender partes de su fórmula para cubrir los gastos más urgentes. Coca-Cola, que aún no se llamaba así, estuvo a punto de desaparecer antes de nacer. Pemberton murió en 1888, pobre y sin tener la más mínima idea del gigante que había creado. En ese momento, su bebida no era famosa, no era rentable, no era nada, solo una idea a medio terminar. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Entra en escena Asa Griggs Candler. Candler no era un químico ni un inventor. Era un hombre de negocios con una visión única. No vio potencial en el sabor del jarabe, sino en algo mucho más poderoso, en el nombre Coca-Cola Nun. Nombre rítmico, fácil de recordar, casi hipnótico. Dio la posibilidad de que la gente lo pidiera una y otra vez, incluso sin saber exactamente por qué. Candler compró todos los derechos de la fórmula, unificó la propiedad y tomó una decisión que para la época era una locura: invertir de forma obsesiva en publicidad. Repartió cupones para regalar vasos de Coca-Cola. Pintó el logo en paredes, en persianas, en graneros, en cada rincón visible de la ciudad. No le importaba si la gente entendía qué era esa bebida. Lo único que importaba era que el nombre Coca-Cola se quedara grabado en sus mentes. Y funcionó. La bebida empezó a despegar, pero el camino seguía lleno de obstáculos. La fórmula tuvo que cambiar, eliminando la cocaína a medida que la percepción pública cambiaba. Aparecieron imitadores por todas partes, desatando batallas legales que amenazaban con destruirlo todo. Cada ajuste, cada decisión, era un riesgo que podía acabar con el sueño. A principios del siglo XX, llegó otro punto de inflexión
el embotellado. Hasta entonces, Coca-Cola solo se podía consumir en las fuentes de soda. El embotellado le dio alas. De repente, podía viajar, podía llegar a pueblos pequeños, a ciudades lejanas y eventualmente a otros países. La icónica botella contorneada se convirtió en parte de su identidad, y el sabor tenía que ser exactamente el mismo en todas partes. La consistencia se volvió sagrada. Si el sabor cambiaba, la confianza se perdía. La expansión fue lenta, pero imparable. Coca-Cola se convirtió en la banda sonora de la vida de la gente. Acompañó a los soldados en las guerras. Fue un pequeño lujo durante las crisis económicas y se adaptó a cada cambio cultural sin perder su esencia. No se impuso, simplemente estaba ahí, siempre presente. Con el tiempo, dejó de ser solo una bebida, se transformó en un hábito. Luego, en un ícono cultural, aparecieron nuevas versiones como la Diet Coke, nuevos envases, nuevas campañas publicitarias. La marca demostró una increíble capacidad para adaptarse sin romperse, sobreviviendo a debates sobre la salud, a cambios en los gustos de los consumidores y a profundas transformaciones sociales. Hoy, Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta. Se producen miles de millones de litros al año, y su logo es más familiar para muchas personas que la bandera de su propio país. Pero lo más fascinante de su historia es que no nació de una visión grandiosa. Nació de la debilidad, de la precariedad y de la incertidumbre. Nació herida, estuvo al borde del abismo en múltiples ocasiones, pero en cada momento crítico, alguien tomó una decisión, a veces por instinto, a veces por error, que la mantuvo con vida. Y así, poco a poco, dejó de ser el frágil experimento de un farmacéutico desesperado para volverse eterna. Si esta historia te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.